Libres, Justos y Dignos presenta La Cargada, artículo de opinión en la voz de su servidor, Luis Mauricio Rojas. Corría el año de 1987. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del enorme presidente Lázaro Cárdenas del Río, le daba esperanza a la izquierda mexicana. Esa izquierda mexicana militante, luchadora, pero que gran parte del siglo pasado se presentaba como la clandestinidad de una disidencia política permanente, pero peligrosa. Una izquierda comprometida, una izquierda con ideología, una izquierda que se conformó con los cuadros más poderosos de la lucha sindical, una lucha sindical comunista, que peleó con todo a través del Partido Comunista Mexicano, PCM, para hacerse oficial, integrarse a la política nacional de manera legal. Una izquierda que peleó con todo, que fue perseguida, que fue asesinada, que fue privada de la libertad. Una izquierda que en el sexenio de José López Portillo, con la firme convicción, sobre todo de Valentín Campa, logró acceder a la Cámara de Diputados a través de una reforma política que les daba la oportunidad de salir de la clandestinidad y de tomar por asalto el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados, en los momentos más abrumadores de un régimen que había sido total y absoluto en la elección del presidente José López Portillo, único candidato que se presentaba a las elecciones de 1982. El 14 de octubre de 1987, después de prácticamente un año de conformar un frente político que pudiera, con toda la libertad del mundo, ser elegido por los mexicanos en un régimen antidemocrático, absolutista y muy represor, Cuauhtémoc Cárdenas, el 14 de octubre de 1987, es designado por el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Cantú Rosas, como el candidato a la presidencia de la República de ese partido. Se sumaron a esta convocatoria democrática de la izquierda el Partido Popular Socialista y el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. A toda esa coalición de partidos se les llamó Frente Democrático Nacional. Había en el escenario, como siempre pasa en países como el nuestro, pequeñas agrupaciones de izquierda muy comprometidas, muy profundas. El Partido Socialdemócrata, el Partido Verde Mexicano, el Movimiento al Socialismo. Y todos estos, sobre todo el Movimiento al Socialismo, se integraban por desprendimientos del Partido Socialista Unificado de México, por el Partido Mexicano de los Trabajadores y por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Todos bajo una ideología de izquierda profunda, sin pragmatismos, sin pluralidad. Cuauhtémoc Cárdenas enfrenta al candidato presidencial del partido hegemónico, del régimen, el Partido de la Revolución, del Revolucionario Institucional. Carlos Salinas de Gortari era en esos momentos, sin que nosotros lo supiéramos, la punta de lanza de una de las agendas económicas más devastadoras que ha sufrido nuestro país, la agenda neoliberal. El precepto
de construir una economía basada principalmente en una privatización de los bienes nacionales, un adelgazamiento del Estado y una candidez política absoluta ante el poderío económico, construyeron en este país la base social principal y suficiente para que esa conformación de la institucionalización de un verdadero partido de izquierda se diera en México. Llegaron las elecciones y, como es todo sabido, se conformó un fraude electoral que evitó el asalto al poder de la izquierda que venía de la clandestinidad, pero que traía el combate, la militancia y la ideología de izquierda arraigada en el pecho. De alguna u otra manera se peleó por el voto, por la democracia, incluso con el candidato de la derecha en esas mismas elecciones de 1988, el bien recordado Maquío, el candidato Cloutier. El candidato Cloutier murió en un accidente de carretera, un accidente automovilístico, precisamente en medio de su lucha por la democracia, por la defensa del voto. Había una concurrencia de una oposición, tanto de izquierda como de derecha, que estaban ante el embate institucional de la búsqueda de la democracia en México. El sexenio de Carlos Salinas fue avanzando y con ella se fue configurando lo que en estos momentos estamos sufriendo, la agenda neoliberal. Este embate de la ciudadanía ante el fraude electoral tomó la calle, como hace la izquierda, la arenga, la protesta, la disidencia. Incluso otros candidatos a la presidencia en esos años, Manuel J. Cloutier, candidato del PAN, y Rosario Ibarra de Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, se presentaron juntos en este movimiento de la defensa del voto y de la democracia. Hicieron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, generaron una movilización multitudinaria en gran parte del territorio nacional, pero sobre todo en la capital de la República Mexicana. Había un sentimiento de lucha y de esperanza. Era el primer fraude que se le cometía a la izquierda, por lo menos el primer fraude desde la revolución. Era la vitamina de un movimiento que iría creciendo hasta lo que conocemos ahora, con una pequeña diferencia. El que conocemos ahora, el movimiento político que se conformó en aquellos años en lo que sería el partido de izquierda más poderosa que se ha dado en México, el Partido de la Revolución Democrática. En la actualidad, después de las falsas compromisos, de los falsos compromisos, de los intereses mezquinos, del gusto por el dinero, de algunos cuadros que se hicieron cargo de las dirigencias del PRD, el movimiento sufrió una de las fracturas más fuertes que se haya dado en su historia. El PRD se quedó con un puñadito de políticos que en estos momentos podemos decir son
indefinidos entre izquierda, derecha, centro, sin ningún compromiso político. Se dio el movimiento que primero fue de confrontación, como se da en la izquierda, porque cuando se asume ser de izquierda se asume ser libre. Algunos pierden el control de esa libertad, otros tantos se vuelven disidentes, se empiezan a conformar cuadros políticos, proyectos personales y de grupo, y empieza a resquebrajarse la unidad de la izquierda. En esa confrontación surge un cuadro político poderoso, un personaje muy importante en la izquierda nacional, al menos en esa izquierda perredista, que es actualmente nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa confrontación entre Andrés Manuel López Obrador y el cardenismo da como resultado el atrevimiento de un patriota como López Obrador a hacer frente a un régimen que ya estaba coludido entre derecha y la revolución institucional. La fuerza del régimen era absoluta. La contradicción de un personaje como Manuel J. Cloutier, que dirimió asperezas o diferencias con líderes sociales y políticos que conformaron el Frente Democrático Nacional que ganó las elecciones del 88, ahora se desdibujaba en la vulgaridad de la política de estas alianzas de facto que traicionan los principios y la ideología política de los partidos. Porque cualquier partido político que se atreva a ser serio se plantea una ideología política. Y se plantea una ideología política porque es a partir de esa ideología política con la que va a construir su gobierno, a lo que aspira para gobernar este país. No hay medias tintas, no hay una suerte de negociación política, no hay nada de eso. Cuando uno acude a las urnas y vota por la derecha es porque la ideología de derecha es la que conlleva el compromiso del que vota. Lo que quiere ser gobernado desde un perfil de derecha. Cuando se vota por un partido de izquierda, pues lo mínimo que puede esperar es la conflagración social de un partido de izquierda que apoye cada una de las ideologías que en ese perfil político se dan. Andrés Manuel, plantándose en el PRD con toda la ideología de izquierda, con un partido de izquierda combatiente, militante, con compromiso social, le roban las elecciones en el 2006. Insiste y en el 2012, a través de las argucias de un fraude, desde los medios de comunicación, desde las campañas de denuesto y desde el odio del combatiente político, se conforma el segundo fraude electoral en las elecciones de 2012. Andrés Manuel va en esos 12 años de pérdida política en las elecciones, una pérdida a la mala, un robo absoluto, va construyendo una conciencia social, una base social de lucha, principalmente con la ideología de izquierda. Izquierda radical, izquierda de cambio, izquierda muy beligerante. Andrés Manuel plantea desde la arenga política, en su permanente viaje o traslado o campaña por todo el país, se
se caracteriza por dos cosas: el combate y la lucha social, el compromiso y la honestidad. Y lo va conformado a partir del pueblo. Es absoluto su compromiso con el pueblo. Su carisma, su arenga, su fuerza, su porte de combatiente, su valentía política, su manera de llamarle a las cosas como son, su carácter, su tenacidad, su terquedad, lo hace construir a partir del resquebrajamiento que existe dentro del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, construir un movimiento al cual le llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Total y absolutamente convencido, porque además es un conocedor no solamente de la historia, sino de la historia política y del planteamiento político de este país, con una trayectoria intachable de lucha social. El licenciado López Obrador resuelve, a partir del movimiento del pueblo, formar una herramienta política que se llama partido, porque él entiende perfectamente que el partido como tal es la herramienta para poder acceder al poder. Ese partido, en su formación, trae estatutos absolutamente de lucha social. Trae estatutos que el propio Andrés Manuel redacta a partir de sus principios personales. Se va conformando este partido desde su concepción de una izquierda profunda, de una izquierda con ideología. Cuando se va conformando la construcción de una última, cuando él había decidido, dicho por él, por el presidente, por el actual presidente, había decidido hacer a un lado sus aspiraciones presidenciales, se compromete a ganar las elecciones, se compromete consigo mismo a ganar las elecciones. O por consejo político, o por convicción, o por una reflexión. Al ver, o con la experiencia ocurrida en las dos primeras intentos presidenciales del propio Andrés Manuel, decide que la única manera de poder acceder a la presidencia de la República es con algo que, a mi parecer, le da el triunfo, pero que no elimina. Se llama pragmatismo político. En la conformación de su partido, con los estatutos de izquierda que él mismo redacta a partir de su convicción política, con libros extraordinarios, con una claridad extraordinaria, donde hace público a través de la pluma cuál es su perfil de proyecto político, desde la economía social, desde el planteamiento de una revolución pacífica, desde el planteamiento del compromiso con los que menos tienen. Va construyendo un proyecto político bien definido, que no podría ser otro que un proyecto político de izquierda. Sin embargo, en la conformación partidista de su propia plataforma electoral, abre el abanico y a la revolución que él considera que es insuficiente para poder vencer al régimen, que ahora tiene ya dos perfiles en uno, lo que llamamos prianismo, y que a partir del rompimiento con el Partido de la Revolución Democrática
ese partido de izquierda se desdibuja, el presidente Andrés Manuel, en ese momento candidato, genera la convicción en sus seguidores, en los cuadros políticos que lo acompañan, que lo han venido acompañando, la pluralidad, el pragmatismo político. Y entonces vemos en el Movimiento de Regeneración Nacional, ya vuelto partido político con el nombre de Morena, vemos cuadros de derecha, vemos cuadros priistas, vemos cuadros que no conviven con la izquierda, que no solamente no conviven, sino que chocan ideológicamente. Se ganan las elecciones con un enorme poderío popular. Se ganan las elecciones con la convicción de que se ganaron precisamente por esa amplitud, por esa pluralidad. Yo, desde mi humilde análisis político, diré, a prácticamente 4 años de gobierno, a unas horas de cumplir esos primeros 4 años, diré claramente que en ese triunfo, bajo esa pluralidad, se está asesinando a la izquierda combatiente. Porque en los cuadros políticos, en el partido formado por el presidente, el partido del presidente, ya él siendo el presidente, cuando empieza a ver él perfiles o comportamientos de ciertos perfiles dirigentes del partido que están permanentemente abiertos a la pluralidad y a la bacanal del triunfo electoral, que los coloca no solamente en la cúspide del poder, sino en el posicionamiento que nunca se había tenido en las izquierdas, en todas esas izquierdas históricas, en el posicionamiento de la hegemonía política del país. Y dentro de ese bacanal, de esa bacanal de triunfo electoral, se reciben poder político, se recibe dinero, se puede aplastar. Se conforman alianzas, primero con un partido confesional, nada más, voy a decirle un mal chiste, partido izquierda, un gobierno izquierda, que conforma una unión con un partido confesional, Partido Encuentro Social. Se coquetea con el partido oficial de uno de los sindicatos más corruptos, más charros, más antiizquierda que existen en nuestro país, además de ser uno de los sindicatos más poderosos de este país, electoralmente hablando incluso, el partido de su dirigente doña Elvester Gordillo. Se generan alianzas e incluso se les da presencia de mucha gente de derecha en el gabinete, en las tareas de gobernanza de este que pareciera, se nos había dicho, era un movimiento de izquierda. Y se conforma una base social de adoradores del presidente. Se inaugura el obradorismo. Y en el obradorismo, el pragmatismo del presidente permea hacia ese obradorismo. Y entonces escuchamos a un partido que pareciera que es de izquierda, que te pones la camiseta de la izquierda y no tienes ni idea de lo que es ser de izquierda. Que se llega a los límites de pensar, de imaginar que ser de izquierda es ponerte una camiseta. Que ser de izquierda es tener empatía con el pobre, con el empobrecido. Que ser de izquierda es
adorar al presidente López Obrador. La falta de definición política del presidente hacia su partido y su movimiento es en estos momentos la torpeza más grande que ha cometido como político, desde mi punto de vista. Y es una torpeza grandecita porque se está dinamitando este movimiento. Y se está dinamitando desde sus bases de creación. Pero sobre todo desde la conformación de cuadros políticos que privilegian el pragmatismo presidencial a partir de una pluralidad que conforma al partido Morena como una herramienta ya no de lucha. Ya no existe la lucha social en ese partido. Se están repartiendo el pastel electoral a partir de muchos cuadros que son muy cercanos a la derecha, incluso a personajes que fueron abiertamente muy beligerantes contra el propio presidente, el actual presidente, y cuadros políticos que ven en el oportunismo la bandera, la llave que les ha entregado el presidente en las manos para ingresar a un movimiento al cual llenan de vítores al oportunismo. Dentro de este gobierno de un presidente que ha sido honesto, que ha sido total y absolutamente con valores de izquierda en la gobernanza, de izquierda profunda, de izquierda radical, que va en la conformación de un movimiento que va hacia allá, que él mismo lo ha dicho, ha sido, a partir de su pragmatismo político, pensar que no es pragmatismo, sino que es una simulación. Y que esa simulación política del presidente, con tal de ganar, de colocar, de hacer más rápida esta revolución, que él está convencido que debe de ser de izquierda, entrega, hace acuerdos con el enemigo. ¿Qué tan peligroso es en la política hacer eso? Lo estamos viendo. La conformación de los cuadros políticos en todo el país, de los nuevos presidentes de Morena, en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los municipios, en cada uno de los liderazgos que se están dando por el país, están plagados de gente que no es de izquierda. Y la izquierda es sectaria, no le permitirá la entrada a ellos, el pragmatismo es lo mejor. Yo escucho al nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México decir que el partido no es de izquierda, que el partido es plural, que en el partido se puede recibir a cualquiera, con tal de que apoye al presidente y al proyecto del presidente. En los hechos no lo apoyan, porque no tienen compromiso social, el compromiso que sí se gana desde la militancia de la izquierda. Y aquí el peligro ya está teniendo sus consecuencias, el peligro de ese pragmatismo. Porque el mismo presidente, al cual yo admiro, al cual me niego a pensar que está en la simulación, al cual le sigo creyendo, ha pasado a conformar desde su partido político, desde los cuadros de gobierno y de los cuadros políticos más importantes del movimiento, una de las prácticas más aberrantes que ha tenido este país: el dedazo o la cargada. Cada uno de los cuadros políticos insignias de la lucha de izquierda de este país convocó al pueblo, convocó permanentemente a la disidencia, convocó permanentemente a la democracia. Y es la democracia
lo que le ha faltado a las izquierdas en su historia. La izquierda se convierte en la dueña de la política en muchos de los países revolucionarios. Se niega la democracia con el afán del caudillismo. Y esa es una crítica de un hombre que está comprometido con la izquierda. Pero lo que se está conformando en este país es sin duda alguna un obradorismo que está matando al movimiento de izquierda de este país y que lo está matando desde sus entrañas, desde la conformación de cuadros políticos y de proyectos personales y de grupo que están dinamitando poco a poco, que están estirando la liga poco a poco para romper. Yo veo claramente una cargada al más vergonzoso perfil del régimen autoritario priista, lo que se está conformando alrededor de la figura de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que incluso Claudia, sabiéndolo, está embriagada de lo que ella, desde joven, en su militancia, despreció. Cada uno de los cuadros que se suman a esta cargada, a este tapeteo, este besamanos de las corcholatas del presidente y de una en particular, está conformando el fraude que sufrió el presidente cuando fue luchador social y líder de la izquierda nacional, como un fraude electoral interno, un manoseo de la decisión presidencial que debería de ser la decisión del pueblo. Y yo todavía confío en que el presidente, en la decisión, en el reclamo de no meterse en estas elecciones internas de su sucesor o sucesora, que fue claro en el discurso del diputado Fernández Noroña, sí se mete en estos momentos, pero que se meta para corregir algo que pecaríamos de ingenuo de no ver que él motivó. Y si bien es cierto que él intenta que este gobierno sea de izquierda, tiene que hacer dos cosas, que con todo respeto, señor presidente, con mi pequeñísima voz le exijo. La primera, definición del proyecto político a partir de su partido de izquierda, porque usted no lo dijo, porque usted proviene de ahí y porque usted lo construyó así. Y segundo, para que no haya dudas, métase en el proceso, pero para corregir lo que hizo, lo que ya usted sufrió. Este manoseo, esta simulación va a acabar de dividir a una izquierda que siempre se divide. Que en el Twitter, en la estupidez de muchos, está el ataque directo para la promoción de una división, a partir de perfiles intrascendentes, pero que por intrascendentes gritan, vociferan, se convierten en los promotores más sectarios de una izquierda dividida. La oportunidad histórica que asaltó el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que después, incluso en los hechos, por lo menos en sus dichos políticos, últimamente ha despreciado su propio liderazgo
¿Ha despreciado su propia historia política? Como lo ha hecho el enorme Porfirio Muñoz Ledo. Dentro de la bacanal del triunfo, muchos se volvieron locos. Yo le pido, yo le exijo, señor presidente de la República, que sea lo que es, un hombre íntegro, probo, un líder, nuestro máximo líder político. Tiene la obligación de serlo. Es su obligación. Tiene que ser demócrata. Si no lo es, usted, que llegó al poder, va a ser el responsable de que este movimiento se lo lleve el carajo. Síganos en nuestros perfiles de redes sociales @LJIDMX, Libres, Justos y Dignos México, en Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. También estamos en la plataforma de radio por internet seno.fm, Libres, Justos y Dignos Radio, esfuerzo radiofónico dirigido por nuestro compañero y hermano de lucha Hugo González. Los lunes, El Hijo del Ajolote con su servidor Mauricio Rojas a las 8 de la noche. Los martes, Alejandro Sánchez Vega los espera con su programa Es Cuanto en punto de las 7 de la noche. Los miércoles, Jonathan Romero con Socialismo Barbarie a las 9 de la noche. Los jueves, dentro de la serie Enlace Disruptivo que dirige nuestro compañero Hugo González, estamos en Marxismo para Disruptivos, Jesús Manuel Félix, su servidor y el propio Hugo González. Los viernes a las 8:30 de la noche en la plataforma de Twitter, en los spaces de Twitter, tenemos La Sobremesa Noroñista. Gracias. Hasta la próxima.